Hola, buenos días amigas y amigos, bienvenidas de nuevo a un nuevo capítulo de pensamientos. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros todos los likes, todas las visualizaciones y todas las difusiones que hacéis acerca de estos vídeos, porque es muy importante para hacer crecer el canal y para que llegue a mucha más gente. Y sobre todo compartir el mensaje, los mensajes que puedan ayudar a la gente, pues nunca se sabe en qué pueden ayudarles, en qué os pueden beneficiar. Bueno, pues para ciertas cosas que no se saben o que se quieren ampliar en conocimiento, pues nunca está de más que cuanto más gente lo sepa mejor. Todo es de forma altruista, de forma para compartir mis pensamientos con vosotros y aportar entre unos y otros, la conexión entre unos y otros, nuevas fronteras, nuevas formas de ver la vida y el futuro. Y sobre todo, lo que quiero conseguir es una apertura de conciencia para que entre todos hagamos de este planeta y del mundo y del futuro algo mejor para nosotros. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a nuestro siguiente vídeo en el que quiero hablar de la voz del silencio, un tema que me ha nacido del alma y quiero compartir con vosotros. Bueno, pues del silencio yo diría que es mucho más que la ausencia de sonido. Sería una herramienta profunda para el autoconocimiento y la conexión espiritual y algo que nos permite explorar nuestro mundo interior y entender aspectos de nosotros mismos que a menudo el ruido exterior y las distracciones nos impiden ver. A lo largo de la historia, muchas culturas y filosofías han reconocido el valor del silencio como una puerta a la sabiduría, la paz interior y la claridad. El valor del silencio, creo que en nuestra vida diaria, en el mundo moderno, vivimos rodeados de estímulos constantes y el silencio se vuelve una experiencia rara, la verdad. Sin embargo, el silencio yo diría que es un recurso esencial para la salud mental y emocional y nos permite descansar de los pensamientos y liberar tensiones. Al cultivar momentos de silencio podemos reducir el estrés, aumentar la concentración y encontrar un equilibrio. Practicar el silencio nos ayuda a desconectar del ruido para volver a conectar con lo esencial de nosotros mismos. Por otro lado, me gustaría diferenciar entre el silencio y autoconocimiento. Si bien el silencio, y visto de una forma más espiritual, nos enfrenta a nosotros mismos. En él no tenemos distracciones para evitar nuestros pensamientos y sentimientos. Es ahí cuando nos encontramos de cara a cara con nuestra verdad, con nuestro interior. Al principio, esto puede ser incómodo porque pueden surgir emociones reprimidas. Exactamente, pero es un paso necesario hacia el autoconocimiento. Sin las voces externas podemos escuchar nuestra voz interior, entender nuestros deseos y descubrir lo que realmente nos importa. Este proceso yo diría que puede ser profundamente transformador y permitirnos ver más claramente quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Este silencio como herramienta espiritual, desde, como digo, una perspectiva espiritual, sería una forma de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Muchas tradiciones espirituales, como el cristianismo, el budismo y el sufismo, valoran el silencio como una vida de acercamiento a lo divino. En el cristianismo, por ejemplo, los monjes y monjas practican el silencio como una manera de escuchar la voz de Dios y sentir su presencia. Diríamos que es la vida de contemplación. Cuando silenciamos la mente y el alma,
dejamos espacio para que el espíritu o nuestra esencia más elevada se manifieste y nos guíe. Aprender a estar en silencio, a apreciar el silencio, requiere práctica, especialmente si estamos acostumbrados a estar en constante actividad. Al principio el silencio puede parecer vacío o aburrido, pero a medida que nos acostumbramos empezamos a descubrir sus sutilezas y su belleza. Para empezar, podemos dedicar unos minutos al día a la meditación o simplemente a sentarte en un lugar tranquilo sin ningún tipo de expectativa. A medida que te sientes más cómodo, puedes alargar este tiempo y hacer que el silencio sea una parte esencial de tu rutina diaria. El silencio, por otra parte, en nuestras relaciones, yo diría que no solo es valioso para nosotros mismos, sino también para nuestras interacciones con los demás. Muchas veces escuchamos para responder en lugar de escuchar para entender. Y al practicar el silencio mientras escuchamos, mostramos respeto y apertura, lo que permite una comunicación más profunda y sincera. Claro, además, no sentir la necesidad de llenar los espacios con palabras nos permite apreciar la presencia del otro, creando una conexión genuina que va más allá de las palabras. ¿Qué consejos diría yo para incorporar el silencio en nuestra vida diaria? Por ejemplo, encontrar momentos de quietud. Puede ser en la naturaleza, en una iglesia o en cualquier lugar donde tú te sientas tranquilo. Por ejemplo, evitar la multitarea. Dedicar tu atención completamente a otra cosa sin distracciones o practicar la meditación o la oración en silencio. Si dedicas un tiempo a esta práctica diariamente vas a ver y descubrir muchas sorpresas. Cada uno tiene su forma de hacerlo, evidentemente, no solo con la meditación, sino mirando fijamente la luna, mirando fijamente el cielo, las aves. Cada uno tiene su forma de meditar, pero con la práctica vas descubriendo un mundo que quizá no sabías que existía. Aprende a escuchar activamente. En las conversaciones, permite pausas y escucha con atención. Haz una pausa antes de responder, porque esto no solo te ayuda a escuchar mejor, sino también a responder de forma consciente y amable. Los frutos del silencio, con el tiempo, pues nos ayuda a sentirnos más centrados y en paz. Nos permite reducir la ansiedad y gestionar mejor nuestras emociones. También nos ayuda a ver nuestras experiencias con una nueva perspectiva y a encontrar significado y propósito en la vida. La paz y la claridad que obtenemos en el silencio se trasladan a otros aspectos de nuestra vida, haciéndonos más resilientes y capaces de enfrentar los desafíos. Como conclusión, yo diría que el silencio es una de las prácticas más accesibles y transformadoras que podemos incorporar en nuestra vida, ya que nos permite reconectar con nuestra esencia, aprender a escuchar y construir una vida con más paz y claridad. Al final, aprender a vivir en silencio es aprender a vivir plenamente. Ahora me gustaría hablaros de la voz del silencio poniendo un pequeño ejemplo, un pequeño cuento que refleje un poco lo que quiero decir y que sirva también para vuestra ayuda. Por ejemplo, yo os diría este cuento que a mí me gusta mucho. Y es que en un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía una mujer que se llamaba María. Era conocida por su cálida voz que usaba para consolar a los demás, compartir historias y a veces defender lo que consideraba justo. Sin embargo, María llevaba años sintiendo un vacío en su interior.
Aunque hablaba mucho, sentía que algo le faltaba. Un día decidió visitar a un anciano sabio llamado Francisco, que vivía en la cima de una montaña. Francisco era famoso por su calma y sus palabras llenas de sabiduría, pero también por los largos silencios que guardaba entre frase y frase. Al llegar, María le preguntó: ¿por qué siento que mi voz ya no tiene el mismo poder o sentido que antes? Francisco la sonrió y, en lugar de responder de inmediato, la invitó a sentarse. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Al principio María se sintió bastante incómoda, pero poco a poco notó algo diferente. El canto de los pájaros, el susurro del viento, incluso los latidos de su propio corazón. Cuando Francisco hablaba, sus palabras parecían emerger del mismo aire que María acababa de descubrir. La voz, querida María, tiene poder cuando surge del corazón. Pero para encontrar ese poder, primero necesitas escuchar. Escuchar a los demás, escuchar al mundo y, sobre todo, escucharte a ti misma en el silencio. María comenzó a reflexionar sobre cómo había usado su voz. Se dio cuenta de que, en su afán por llenar los espacios vacíos, había olvidado lo importante que era detenerse y conectarse con su interior. Así que, al regresar al pueblo, empezó a practicar momentos de silencio todos los días. Con el tiempo, descubrió que sus palabras habían cambiado. Hablaba menos, pero cuando lo hacía, sus palabras tocaban corazones de una manera más profunda. También aprendió a estar presente en el silencio de los demás, mostrando amor y comprensión sin necesidad de decir nada. El vacío que antes sentía se transformó en plenitud. María entendió que la voz y el silencio no eran opuestos, sino aliados. La voz expresaba lo que el silencio le ayudaba a descubrir. Desde entonces, María enseñó a otros a encontrar ese equilibrio, recordándoles que en el silencio está la raíz de la verdadera conexión y que las palabras son semillas que crecen cuando se siembran con intención. Y así, en el pequeño pueblo rodeado de montañas, las voces y los silencios comenzaron a entrelazarse, creando un lugar lleno de paz y significado. Bueno, con ese cuento quiero hablaros y quiero haceros entender de lo que significa la voz del silencio y cómo nos puede ayudar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, pues dentro del silencio tiene que haber una autenticidad, algo que te emana de dentro, algo que sientes por dentro. Por eso digo que la voz y el silencio son herramientas de transformación espiritual. Son partes fundamentales de nuestra experiencia humana y espiritual. Aunque a menudo vemos la voz y el silencio como opuestos, en realidad se complementan y nos ayudan a conectar con nuestro interior y el mundo que nos rodea. Diría que la voz es como una expresión del alma. El poder de las palabras no solo comunican ideas, sino que también tienen capacidad de sanar, de inspirar, o herir también, claro, en el peor de los casos. Por ejemplo, las palabras amables pueden cambiar el día de alguien, mientras que las palabras duras pueden dejar cicatrices profundas y de por vida. La conexión con lo divino es muy importante en la voz del silencio porque también es una forma de oración, de meditación activa, como he dicho antes. Cuando hablamos desde el corazón, nos alineamos con lo sagrado que hay en nosotros, con nuestro yo superior. Por eso digo también que es una autenticidad porque invita a reflexionar sobre la importancia de hablar con sinceridad y desde un lugar auténtico.
evitando siempre palabras vacías y negativas. Entonces, pregúntate si tus palabras reflejan la paz y el amor que deseas manifestar en tu vida. También, el silencio es un espacio de conexión. Es como un refugio. Explica cómo en un mundo ruidoso el silencio puede ser un bálsamo para el alma. Y es ahí, además, donde podemos escucharnos a nosotros mismos y, si lo permitimos, por supuesto, también a Dios y al universo. Una escucha profunda en el silencio podemos escuchar, claro, no solo con los oídos, sino con el corazón, que es donde encontramos la respuesta que la mente, el ego, no nos puede ofrecer y lo que siempre nos condiciona la vida. Muchas veces las grandes decisiones se toman desde la introspección silenciosa, no desde el ruido exterior. El silencio no es vacío, ya que desafía la idea de que no es nada. Es en cambio un espacio lleno de potencial, donde las ideas, emociones y verdades más profundas salen al exterior. El equilibrio entre la voz y el silencio es muy importante, saber cuándo hablar y cuándo callar. Comenta la sabiduría que se encuentra en discernir cuando nuestras palabras pueden contribuir al bien y cuando el silencio puede ser más poderoso. Por ejemplo, ante el dolor de alguien, a veces las palabras sobran y un gesto de silencio basta para mostrar apoyo. Transformar el silencio en acción es muy importante, porque el silencio no implica pasividad, sino preparación. Es ahí donde recargamos energía para actuar con más claridad y propósito. Y la voz después del silencio es muy importante. Hablar después de un tiempo de silencio permite que nuestras palabras tengan mayor intención y peso, ya que nacen desde un lugar de reflexión y no de reacción. En fin, con todo esto, os invito a practicar diariamente un momento de silencio consciente y a usar la voz con intención positiva. Por ejemplo, como actividad, al terminar esta charla mismamente, se podría, por ejemplo, dedicar un minuto a estar en silencio y luego decir en voz alta algo que te inspire o que agradezcas. Así que recuerdo que la voz, tanto la voz como el silencio, son regalos divinos, herramientas para encontrar paz, verdad y conexión. Así que creo que merece la pena recapacitar sobre todo esto, hacer una introspección y ver qué es lo que encontramos en nuestro interior, en nuestra conciencia, que nos pueda ayudar a buscar el sentido de nuestra vida, ya que son dos herramientas profundas, tanto el silencio como la voz, que nos guían en nuestra búsqueda. Cada uno de ellos cumple un papel único en este camino espiritual y personal. El silencio nos da un espacio para escuchar, nos permite detenernos en medio del ruido del mundo y mirar hacia adentro. Es en ese espacio de quietud donde podemos escuchar las preguntas más profundas de nuestra alma. ¿Quién soy? ¿Qué necesito realmente? ¿Qué me hace feliz? El silencio no es un vacío, sino un lugar de encuentro con uno mismo, donde las respuestas comienzan a surgir desde nuestro interior. Al escuchar el susurro de nuestra conciencia y conectarnos con lo divino, encontramos pistas sobre nuestro propósito. El silencio también nos enseña a soltar las distracciones, a calmar la mente y a estar presentes en el aquí y en el ahora. Este estado de presencia nos permite ver la vida con más claridad, reconocer nuestras prioridades y descubrir lo que realmente nos importa. Yo diría que es una expresión de nuestra verdad. Una vez que el silencio nos ha mostrado nuestra verdad, la voz se convierte en el medio para expresarla al mundo.
Cuando hablamos desde un lugar de autenticidad y conexión interior, nuestras palabras adquieren un poder especial. La voz nos ayuda a manifestar nuestras intenciones y a compartir nuestra esencia y a crear vínculos con los demás. Por eso hablar desde el corazón, en lugar de simplemente reaccionar, nos conecta con los demás de manera más profunda. Además, al usar nuestra voz para inspirar, ayudar y guiar, encontramos un sentido más elevado en nuestras acciones, que es el de contribuir al bienestar colectivo. Es un equilibrio entre el silencio y la voz. El verdadero sentido de la vida se revela cuando encontramos ese equilibrio entre ambos. Este nos ayuda a conocernos, a escuchar la guía interna y a conectar con lo trascendental. La voz, por otro lado, nos permite compartir esa conexión, dejando huella en el mundo y en quienes nos rodean. Así que ambas herramientas trabajan juntas para guiarnos en el camino de descubrir quiénes somos, qué queremos y cómo podemos vivir de una manera que honre nuestra esencia más profunda. Así que, bueno, pues como reflexión, diría que el silencio nos conecta con nuestro ser interior y con el universo. Y mientras que la voz nos permite llevar al mundo también lo que hemos encontrado. Entonces, al cultivar ambas cosas, aprendemos a escuchar y a expresar. Y, finalmente, a vivir de una manera más plena. Así, poco a poco, el sentido de la vida se revela. No es como algo externo que debemos buscar, sino como una verdad interna que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada y ser compartida. Pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado estas reflexiones y por eso digo que es tan importante compartirlas para que llegue a muchísima más gente que les pueda ayudar en su vida personal. Y bueno, pues yo agradecida de que os haya gustado. Si queréis dejar algún comentario, por supuesto, cualquier cosa será bienvenida. Así que espero que os haya servido, que os haya entretenido y os vuelvo a decir cualquier cosa, dejadme en los comentarios vuestras opiniones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.